Polín. Historias, personajes, lugares. Bienvenidos al programa de Elżbieta Borkiewicz, a la que saludamos esperando escuchar su saludo universal, claro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola Elżbieta, te saludamos en este mes consagrado a las mujeres. No sé si has elegido un personaje femenino, intuyo que sí, para este nuevo Polín. Sí, hoy comenzaré con una frase que seguramente te suena, a mucha gente suena familiar. La frase dice, la libertad es siempre la libertad del que piensa diferente. Y la autora de estas palabras se llamaba Rosa Luxemburgo, como se dice en España, y es la protagonista del programa de hoy. ¿Por qué? Porque en Polonia acaba de publicarse la biografía de Rosa, escrita por una joven escritora e investigadora que se llama Weronika Kostyrko, y el libro se titula Rosa Luxemburgo, todo el mundo es mi casa. Yo lo acabo de leer y aún estoy bajo la impresión que me ha causado, por eso me permito hablar de Rosa en el programa de hoy. Porque Rosa Luxemburgo es, después de María Skłodowska-Curie, la polaca más conocida fuera de Polonia. Pero hay un pero, porque todos conocen su nombre, todos conocen sus ideas políticas o su papel en la política, pero pocos saben realmente quién era, porque su biografía era utilizada, deformada, inventada, especialmente en los países del bloque del Este, y es bastante difícil enderezar todas estas cosas, ¿no? Pero este libro descubre a la Rosa verdadera, que era pacifista, internacionalista, socialista, por supuesto, pero también era una mujer tierna, amante de su familia y de los amigos, y una mujer que sabía amar, enamorada, también amada, mujer amada. Tenía 2 parejas en toda su vida, que se sepa, de las que duraron mucho tiempo: Leon Jogiches, que era un compañero de partidos, y Kostia Zetkin en Berlín. Pero bueno, empecemos por el principio. Empecemos en Zamość, su ciudad natal. Porque el abuelo de Rosa, Abraham Luxemburg, en realidad era de Varsovia, pero por cuestión de negocios se trasladó a la pequeña ciudad de Zamość y ahí creó una próspera empresa de madera con sedes en Zamość y en Varsovia, y también con muchas relaciones económicas, comerciales con Alemania, con Gdańsk, Hamburgo, Berlín, etc. Era muy rico en aquella época y podía permitirse educar a sus 5 hijos en el extranjero, y todos se educaron en Alemania imperial. Abraham apoyaba los movimientos reformatorios entre los judíos, la Haskalah, ¿no? El renacimiento judío, y era un masculín muy conocido en su ciudad. Además, en su casa se hablaba en polaco y en yiddish. Y el padre de Rosa, el hijo de Abraham, se llamaba Edward Elias. Ya tenía 2 nombres, uno cristiano y otro no cristiano. Era hijo de Abraham y tenía otros 4 hermanos. La madre se llamaba Lina Lobenstein y era hija de un rabino de Lvov. Y Edward, al igual que su padre, era un masculín, pero también era patriota polaco. Cuando estalló la insurrección de enero del 1863 contra los rusos, contra el imperio, él suministraba armas a los insurrectos. Luego, cuando la insurrección cayó, él tuvo muchos problemas, tuvo que huir a Varsovia, luego a otras ciudades, porque era objetivo buscaba la policía del zar. Y finalmente, en el año 1873, se traslada con toda la familia a Varsovia. También Rosa, que tenía entonces 2 años, porque Rosa nació en Zamość en marzo del año 1871, y era la pequeña de los 5 hermanos. Y en esta casa se hablaba polaco,
como la casa del abuelo, pero también se hablaba en alemán. Y además Rosa aprendió ruso porque en aquella época del Imperio ruso todos los polacos estaban obligados a ir a las escuelas rusas, no se podía estudiar en polaco. O sea, la presión de la rusificación era muy fuerte. Pero ella aprendió ruso porque aprendía muy rápido y también aprendió francés muchos años más tarde, pero el polaco seguía siendo su idioma número uno. Ella era muy inteligente y era lectora y era admiradora de la poesía, especialmente de nuestro poeta número uno, Adam Mickiewicz. Se sabía páginas enteras de memoria y las recitaba de memoria. Ella se consideraba polaca de religión judía y además así tuvo que poner los papeles porque el Imperio ruso no había posibilidad de ser ateo. Ella en realidad tenía que poner que era de religión judía, pero su relación con la religión pues era esa, ¿no? Que era atea. Estudió en un instituto femenino ruso, por supuesto, de señoritas bien, un instituto donde casi no aceptaban niñas polacas y judías mucho menos, pero ella, con su talento y con su inteligencia, pues le permitieron estudiar en esta escuela. Ahí también asistía a clases clandestinas de lengua y literatura polacas. Y ya a finales de los años 80 ya empezó su actividad política, porque entra en el partido Proletariat, se llama, Partido Social Revolucionario. Ella termina la secundaria por sus actividades políticas, que ya empieza a notarse. Tiene que huir de Polonia y huye a Suiza. Y allí entra en la universidad, ahí estudia muchas cosas, filosofía, historia, política, economía, matemáticas, pero se especializa en politología. Ahí conoce a León, que es su pareja durante muchos años, y ahí hace el doctorado como una de las primeras mujeres en el mundo con doctorado de economía y la primera de las mujeres polacas. Rosa Luxemburg creía que la Polonia independiente podía resurgir solamente a través de revoluciones socialistas, pero no en Polonia, sino en Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Y ella estaba, pues también, aunque estaba lejos, estaba muy metida en los asuntos políticos de Polonia. Por ejemplo, ella fundó, conjunto con su novio Yogi Szesz, la socialdemocracia del Reino Polaco y de Lituania, ¿no? Un partido común. Rosa, pues era una mujer diferente. No, ni podía considerarse miembro de una familia tradicional judía, ni era mujer que aceptaba los roles tradicionales de la mujer. Ella tenía un profundo sentimiento de la justicia. Era muy sensible a todas las formas de opresión, discriminación, sufrimiento también animal, pero era también sensible al arte, a la naturaleza, y era una buena amiga. Y ella terminó la carrera y se trasladó a Berlín, la cuna de la democracia, porque es lo que la interesaba. Y esta joven, que era menudita, tenía apenas 1,50 de alto y era judía y era minusválida porque cojeaba, tenía un problema, una displasia de cadera, y pronto se convirtió en una de las personas más importantes en el Partido Socialista, que era el más grande entonces en el mundo, el partido alemán. Ella era muy valiente, participaba en los mítines, escribía críticas, era una persona conocida. Y así que la mayor parte de su vida adulta vivió en Alemania, aunque
mantenía lazos culturales y políticos con Polonia, ¿no? Pero era también muy crítica con Alemania. No le gustaba la forma de vivir de los alemanes, no le gustaban muchas cosas, no le gustaba la política del gobierno alemán, del emperador alemán, que también intentaba obligar a los polacos a olvidarse de su idioma y estudiar solamente en alemán. Y cuando estalló la revolución de 1905, ella vuelve clandestinamente a Polonia, pero la policía del zar la arresta, les arresta a los dos, y ella por fin, después de unos meses, mucho dinero de su familia mediante, consigue huir a Finlandia, pero Finlandia en aquella época también era el Imperio Ruso, y luego vuelve a Alemania. Y ahí en Alemania, para quedarse en Alemania, necesita ser ciudadana alemana. Entonces se casa con el hijo de un amigo político y consigue la ciudadanía alemana. Es un matrimonio totalmente ficticio, nunca vivieron juntos, nunca hubo una relación entre ellos, pero bueno, ella consiguió los papeles y 5 años después se separó. Nunca se casó por amor, pero sí que tuvo grandes amores. Ella vivía en Berlín, metida mucho en la vida política. La palabra que ella siempre repetía era la revolución, ¿no? Pero había también las condiciones que la excluían de la sociedad normal, entre comillas, eran las mismas, ¿no? Judía, feminista, minusválida, anticlerical, sin hijos, ¿no? Con muchos, muy bien educada, y además escritora, periodista, activista, luchadora que se veía en todas partes. Ella se entregaba a su lucha por la justicia y la igualdad. Eran solo los objetivos de su vida. Y hoy día, para los socialdemócratas alemanes, es una modelo, es un símbolo de gran luchadora por los derechos de los obreros. Pero, por ejemplo, para la extrema derecha polaca y la derecha en general, es traidora de la patria porque no apoyaba la causa nacionalista. Pero ella tenía sus razones. Eso no quería decir en absoluto de que no era patriota polaca, ¿no? Hoy día, más de 100 años después de su muerte, ella sigue perseguida por la política. Por ejemplo, en la ciudad de Zamość había una placa en la casa donde había nacido y en el proceso de decomunización, los gobernantes de la ciudad del partido de derecha eliminaron la placa conmemorativa, ¿no? Porque según ellos era la propagadora de la revolución bolchevique con todas sus consecuencias criminales. Si leyeran más, sabrían que Rosa Luxemburgo criticó duramente la revolución bolchevique, a Lenin y a su dictadura, ¿no? Ella decía, no hay socialismo sin democracia, no hay democracia sin socialismo. Es una frase que se repetía mucho. En el año 1914 fundó con Karol Liebknecht y Clara Zetkin el grupo Spartacus. El grupo Spartacus que se oponía claramente a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Y un día, en enero del año 1919, fue detenida, fue secuestrada. Ella y Karol Liebknecht fueron detenidos. Ella era torturada y asesinada de un tiro en la cabeza. Luego tiraron su cuerpo al río, que fue encontrado meses más tarde, y así pudieron enterrarla. Pero la mataron los miembros de Freikorps, que era una formación paramilitar nacionalista de extrema derecha, y en realidad ninguno de los asesinos pagó por este crimen. Y todavía en el año 1962, un tipo que se llamaba Waldemar Pabst, decía que no era él
que eran otros, pero él participó en el asesinato, porque luego los documentos revelaron que él fue precisamente la figura clave en el asesinato de ambos, de Rosa y de Carlo. Y estos tipos de Freikorps años después se convirtieron en nazis. Por ejemplo, Erich von den Bach, que era el verdugo de la insurrección de Varsovia. Así que más de 100 años después de la muerte de Rosa, por fin aparece una biografía real que está limpia de interpretaciones ideológicas injustas con ella, ¿no? La biografía descubre a una mujer excepcionalmente inteligente, genial, una persona pertinaz, de ideología independiente, y también una mujer tierna, sensible, y yo espero que alguna editorial española se decida traducir este libro, porque yo creo que es muy interesante y muy importante también, sí, para conocer realmente a Rosa Luxemburgo. De verdad que sí, nos has ofrecido muchos datos que desconocíamos, la admirábamos, pero muchas de las cosas que nos has contado pues no las sabíamos, y te agradecemos mucho que nos hayas presentado a esta Rosa Luxemburgo, la verdadera Rosa Luxemburgo, que nació en Polonia, que fue judía polaca. Muchísimas gracias, Elżbieta, y te esperamos en la próxima entrega de Polin. Gracias.